Blackwood House presenta. Hola Fernanda Rocha, bienvenida a Create Talks Podcast. Finalmente, las Apple Vision Pro ya están en la calle. En 20 años vamos a recordar estos momentos como el inicio de una humanidad que decidió explorar mundos virtuales porque el mundo real era insuficiente para sus ambiciones y expectativas. John, esto fue un comentario o parte de un comentario que tú escribiste en tus redes sociales y me sorprendió que mucha gente lo tomó como si tú estuvieses elogiando y diciendo sí, vivan los Apple Vision Pro y abajo la realidad, ¿no? Pero en realidad, desde mi perspectiva, lo que intentabas decir, y aclaras si así fue que es un momento que pareciera un punto sin retorno, ¿no? Es un momento en el que, como ya lo habíamos hablado en el episodio donde le dedicamos todo un rato a hablar de los Apple Vision Pro cuando se presentaron por primera vez, pues es un mundo en el que yo al menos no quiero habitar, ¿no? Es un lugar en el que yo prefiero que sigamos dándole preferencia al contacto humano, al vernos a los ojos, al estar, no sé, conviviendo físicamente, pero pues eso no impide, o sea, mis deseos no impiden que esto ya está en el mercado, que está siendo utilizado y que además me llama mucho la atención el perfil de personas que lo están utilizando. Y esto se me hace una estrategia como lo hacen todas las marcas de lujo, que como ya se ha platicado, las marcas de lujo no están pensadas para las personas que tienen el poder adquisitivo de comprarlas, sino para la clase media aspiracionista, ¿no? Y no estoy diciendo que ser aspiracionista esté mal, pero sí que me parece una trampa muy macabra, porque pues las personas que están usando la tecnología efectivamente pertenecen a la clase media y están sumergidas en este rush de tengo que tener esto para pertenecer a lo que sea que esté ocurriendo allá adentro, ¿no? Sin saber ni cuestionarse realmente las implicaciones que eso va a tener para su salud, para la humanidad en general, para el futuro, para la forma en la que nos relacionamos y cómo estamos rompiendo la experiencia. O sea, creo que en los últimos meses incluso puedo agregar este dispositivo que salió de software de inteligencia artificial, que es como un teléfono, el de Rabbit. El de que creo que estamos viendo un montón de dispositivos, cosas que son inútiles, y perdón que lo diga así, pero para gente inútil, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No quiero atacar a nadie. Y si tú estás pensando en comprarte unos Apple Vision Pro, cómpratelos. Pero el tema no es per se el dispositivo, sino cómo nos estamos volviendo totalmente dependientes, totalmente como zombies, donde nos ponen algo y ahí vamos todos como brains, ¿no? Pero como a comprarlo, a intentar alcanzarlo, cuando te cuestionas realmente y quienes están detrás de la tecnología, que es algo que siempre aquí decimos de, ojo, no pierdas de vista que detrás de este dispositivo hay una compañía que pues siempre lo ha hecho así, ¿no? Siempre se ha esperado a que las cosas estén como ya muy probadas, muy, ¿cómo decirlo? Muy fracasadas como para decir, este es el momento y marcar un hito, ¿no? Apple siempre ha sido esa marca y no estoy diciendo que esté mal, esa es su estrategia y es su forma de irrumpir el mercado, pero lo que me causa tristeza es que las personas no estén reaccionando de manera consciente y solo lo estén haciendo, insisto, por pertenecer, por decir, yo soy trendy porque uso estas gafas, ¿no? Y al menos las reseñas que llevo visto hasta ahora, porque evidentemente como persona que analiza el comportamiento y las tendencias como resultado de ese comportamiento humano, pues veo qué está pasando y pues veo dos grandes grupos, ¿no? Uno, los que reseñan y sienten que esto es un hito, que lo es en muchos aspectos, eso no se niega, para la computación espacial, para cómo interactuamos con los dispositivos, es un nuevo canvas, es un nuevo lienzo, por supuesto que lo es. Pero está otro grupo de personas que lo están usando, y lo voy a decir tal cual, para ver pornografía, ¿no? Como para resaltar las vicisitudes y los vicios de la humanidad. No me asusta, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero sí me preocupa que sigamos y nos sigan poniendo armas en las manos y no nos demos cuenta que lo son, ¿no?
Eso es para mí las primeras impresiones que tengo de este momento. No estoy en contra de la tecnología, lo he dicho muchas veces. Entiendo que la tecnología forma parte de lo que llamamos progreso, de nuestra curiosidad, de saciar y entender nuevas formas de explorar el mundo. Eso está muy bueno. Lo triste es que la tecnología siempre hace esas promesas y ya tuvimos una lección. Ya nos dimos cuenta que las redes sociales no sirven, que no sirven para lo que creíamos que iba a servir, ¿no? No sirven, nos han causado ansiedad, nos han causado problemas, han causado suicidios, o sea, ya tenemos un ejemplo de lo mal que nos hizo el teléfono móvil, de lo mal que nos hicieron las redes sociales, y me parece como que todavía sobre eso decir, bueno, está bien, no pasa nada, y ponerle en la mano otro dispositivo que no va a ser otra cosa, no va a ser diferente. Es que ya no te lo pone en la mano, te lo pone en los ojos. Sí, en el instrumento de entrada junto sí, con o sea, los oídos. ya es, para mí es un bloqueo de uno de nuestros más grandes sentidos. Sin duda. Ya lo eran las pantallas, pero todavía tenías esta como autonomía de poder tenerlo en la mano o no tenerlo, ¿no? Creo que las pantallas fueron la generación baby para entrenar al ser humano que nos estamos convirtiendo. Sí, es brutal eso. En ese baby, en esos baby steps de la pantalla, nos ganó la pantalla. O sea, hoy la foto, como tú dices, en la evolución tecnológica de redes sociales o de internet, al final el resultado fue adicción y placer, ¿no? Sí. Ahora con la llegada de un dispositivo donde ahora es como, ¡pum!, te pongo una nueva realidad frente a tus ojos. El cerebro no sabe discernir lo real y lo falso. Significa que la amplificación de lo que vimos en esa conquista de las pantallas ahora se va a amplificar hacia los sentidos y mundos virtuales que no estaban ahí. En la BCI, Jaime Rodríguez Urbina, que es parte del grupo de la BCI, tenemos un WhatsApp donde está toda la gente de la BCI, nos preguntaba, ¿qué tanto piensan ustedes que el Vision Pro de Apple define una tendencia? Y justamente tú y yo nos volteamos a ver diciendo, es una pregunta que pareciera de alguien que está descubriendo por primera vez una herramienta tecnológica. Yo presumo que Jaime Rodríguez tiene una experiencia amplia en tecnología, pero aún así las personas con amplia experiencia en tecnología parecieran que están seducidas por la novedad. A lo que tomé por responder. Hay dos formas de entenderlo, como consumidor y como creador. Como consumidor, Apple se sube a una tecnología, Fer, que lleva más de 30 años de desarrollo. O sea, desde que la computadora se convirtió o se empezaba a convertir en personal, comenzaron estas visiones del alcance de lo que podría ser una realidad virtual con polígonos de aquel entonces. ¿Te acuerdas cuando el Game Boy intentó lanzar sus propios... Su virtual, no sé qué, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, sí, o sea, por todos supuesto. estos planteamientos, Fer, este tema tiene tantos años como tú tienes de vida. O sea, Apple no está entrando a algo nuevo, sino algo que ya tiene un desarrollo de al menos de 3 décadas. Hace más de 3 años, recordamos en la línea del tiempo, Facebook se adelantó como movimiento corporativo en anunciar que ellos dejaban de ser una compañía de redes sociales y que ahora estaban diseñando todo el foco de la compañía hacia el metaverso. Y nos dejó ver la filosofía del metaverso que tenía. Obviamente la gente que no entiende de tecnología decía, ¿y dónde está el metaverso? ¿No? Como todo el año pasado, todo el 2023, se trató de burlarse de la versión del metaverso sin entender que para llegar a ese destino que nos enseñó esa compañía tenía que haber estos hitos como el que está alcanzando hoy Apple lanzando. Yo le puse a Jaime que si escuchaba los podcasts, evidentemente sabe nuestra postura sobre el tema de la tecnología y los mundos virtuales, o ahora lo que Apple deja de decir realidad virtual y lo llama como cómputo espacial. Es lo mismo, solo que está brandeado by Apple en California, ¿no? Pero es lo mismo. Made in China. Sí, exacto. Made in China, thinking in California, produced en Malasia, ¿sabes? Es globalización pura, pero es lo mismo. En el camino se requiere muchísima evolución tecnológica, pero sobre todo, lo más importante, que ahora creo que se va a acelerar, Fer, es la adopción. Si haces un paralelismo en cómo las redes sociales fueron adoptadas, esto tal vez tome entre 10 y 15 años para que tú y yo como usuarios, hoy tenemos un teléfono móvil, hoy tengamos un dispositivo. No estoy diciendo un Apple Vision Pro, sino algún dispositivo de los que salgan, inclusive las réplicas o inclusive las versiones Air que vaya a lanzar Apple de este dispositivo, las versiones ligeras. Sin embargo, en esa década
todos los que estamos escuchando este podcast seguramente ya tendremos o ya adoptamos algo de este mundo de la realidad virtual. Para eso, el mundo del consumo es donde se puede ver, inclusive la adopción masiva ya no de los cascos, sino ahora de los pupilentes, puede convertirse en esa industria que nosotros ya veníamos hablando de esta. Ahora, desde el punto de vista del creador, esta es una oportunidad por entender qué significa la experiencia de diseño espacial, que es lo mismo de realidad virtual, pero sobre todo la tecnología que va a correr dentro de ese lugar para resolver problemas. Por ejemplo, ya llevamos 4 o 5 años con los conceptos de Web3, con blockchain, con el mundo cripto, con la economía metaversica, todas esas cosas. Ahora sumado con la IA, van a crear una nueva plataforma, así como lo conocimos en Internet. Va a crear un nuevo Internet, una nueva capa de servicios, un nuevo lugar donde van a correr todas estas ideologías de economía y sociedad, en donde lamentablemente, Fer, al final ya sabemos hacia dónde va. Va hacia entretenimiento, ocio y depravación, y no hacia las cosas por las cuales pensamos que tú y yo lo que podría tener el potencial de ser Internet. ¿Qué me preocupa de todo esto, Fer? Que los humanos solamente estamos consumiendo sin conciencia, que vamos a usar estas herramientas tecnológicas para potenciar solo nuestro placer y adicción a la droga más potente de la historia, el placer inmediato producido por la dopamina. Y en paralelo, el planeta sigue en una fase de descomposición. Pareciera que todas las compañías tecnológicas apuestan a un mundo real en el que vas a querer escapar de ese mundo real y entonces vivir en un mundo ficticio. Así como en algún momento nos lo mostró el libro de Ready Player One o terminábamos viéndolo en el cine, estamos volando a ese escenario. Y eso me entristece, porque la humanidad está consumiendo tecnología sin conciencia. Tenemos herramientas tecnológicas divinas con conciencias primitivas. ¿La humanidad se está perdiendo en un abismo en espiral? Esa es una pregunta que dejo en la mesa, aunque lamentablemente sé cuál es la respuesta, y probablemente este consumo tecnológico esté potenciando esa caída en un mar de inconsciencia. Ojo, tú y yo somos gente de tecnología. Tú y yo vamos a tener un Apple Vision Pro y como buenos consumidores de Apple, después de estar más de 3 décadas en relación con la compañía, nunca consumimos aparatos de primera generación de Apple porque sabemos cómo funciona la versión 1 versus la versión 2 versus la versión 3. Este no es el momento de comprar un Apple Vision Pro, a menos de que quieras solo participar en ese club de los que tienen antes que nadie un dispositivo que va a provocar historia. Pero si lo usas bien y desde el punto de vista de creador ves el potencial como para difundir contenidos de buena calidad, como para potenciar las clases a través de nuevas plataformas y explicaciones, a través de VR, la creación de un avatar dentro de un mundo donde alguien pueda entender cómo significó o cómo se veía la conquista de España en América, ¿no? Todas esas cosas las vamos a comenzar a ver. Y ese es el potencial real de un Apple Vision Pro, pero que lamentablemente está bañado por esta capa, Fer, de inconsciencia humana. Yo la verdad no pienso utilizar la herramienta. O sea, yo sé que lo que voy a decir es muy fuerte y posiblemente en años pueda estarme tragando mis palabras, pero para mí no es importante usar esta tecnología para enseñarle a mis alumnos nada en realidad. O sea, creo que lo mejor sigue siendo la experiencia 1 a 1, la experiencia de tocar, de sentir, de entender. Para mí esto es un bloqueo que inhibe en muchos sentidos los procesos de creatividad, porque es algo que ya está dado. O sea, al final del día es como decirte, no sé, como inhibir todas las posibilidades de lo que tú puedes imaginar y pensar y sembrarte, esto es la realidad, este es el mundo, este es así, ¿no? Yo la verdad no considero, ya fui joven y ya caí muchas veces en esa promesa de que esta es la oportunidad para crear nuevo contenido en un nuevo lienzo. No. Estás tomando postura, Fer. Sí, para mí no es ninguna oportunidad de ninguna cosa. La única oportunidad y los únicos que hacen mella de todo esto van a ser los que empiecen a desarrollar aplicaciones que para nada van a tener que ver. Y los dueños de la tecnología. Y los dueños de la tecnología, que para mí esa es la fase que falta complementar en tu análisis que hiciste de hay 2 formas de entenderlo.
no hay dos formas de entenderlo, hay más formas, y una adicional es desde el punto de vista de quien crea la tecnología. Es que eso me refiero con los creadores. O sea, los creadores de eso, alguien puede utilizarla como una herramienta de conquista cultural. Sí. Y ya está. Pero es creador, es una decisión. Pero además, o sea, me resulta muy chistoso cómo es que esta tecnología ya existe, y de hecho se hizo como un meme en internet sobre los usuarios de MetaQuest que decían pues que esto ya lo hacía MetaQuest, ¿no? Claro. Y por supuesto ya lo hacía, pero no fue hasta que Apple lo saca cuando todo el mundo dice, sí, está padrísimo, ¿no? Pero claro, es parte de de cómo Apple la hace reputación las cosas que se ha hecho Apple, sí, ¿no? En el diseño y en la estética del diseño. Pero más allá de todo eso, más allá de la estética y de lo bonito o no que pudiese lucir el dispositivo, que además, es que le quiero contar esto a mi yo del pasado y neta sé que se reiría. O sea, no es... Con las imágenes, ¿no? De las personas absurdo, caminando en la calle con sus... Es con sus absurdo, Vision, o sea, es absurdo. O sea, cuéntale esto a alguien y dile, oye, va a haber personas que van a usar esto, ¿no? En la calle. Y sabes, Fer, en ese mundo de lo absurdo, hoy ya es absurdo que en una mesa estemos sentados todos. Imagínate en un café, en un restaurante, en donde estamos citados para platicar, pero cada quien está viendo su pantalla aislado, pero platicando dentro de ese mundo digital. Y cuando tú lo ves como observador, te das cuenta que hay una ruptura ya social ahí. Con la llegada de este tipo de artefactos, ¿qué pasa? En 10 años vamos a empezar a ver restaurantes donde vamos a ver el mismo comportamiento, pero ahora en lugar de estar viendo con su cuello bajo a una pantalla, todo el mundo va a tener en sus ojos ese mundo frente a ellos, y vamos a perder esas conversaciones. Yo coincido contigo, Fer. A mí no me gusta el mundo de la simulación. Amo las experiencias reales. Yo creo que aquí, en este momento de nuestra vida, hay que tomar una decisión muy valiente. Decidir abrazar el mundo real o perderte nuevamente en la potencialidad de ese mundo digital. Me duele con todo el alma, porque mi niño de 17 años o el de 15, cuando entró en este mundo digital por primera vez y comenzó a imaginar cuando todo esto llegara a las manos de los humanos y las cosas fabulosas que iba a significar. Hoy, 20 y tantos años después, 30 años después, ¿no? Le digo, no pasó, John. Pero lo que pasó fue puro entretenimiento, puro ocio, pura adicción al placer. ¿Qué va a pasar con este punto medio de las Vision Pro? Ya sabemos la historia. Es que ni siquiera es ocio. El ocio creo que es todavía un elemento mucho más creativo en muchos aspectos. O sea, para mí, en el ocio tienes oportunidad de elegir y aquí no. O sea, estás adormecido, estás controlado, estás sin poder en el momento que más se necesita. Y además, o sea, tampoco me quiero acá aventar mis teorías de conspiración, pero es impactante cómo está alineado en el sentido de en el momento que más se necesita nuestra atención, en el momento que más se necesita que estemos despiertos, alertas, críticos de las decisiones que se están tomando en nuestros países. Es año de elecciones, ya lo hemos dicho, y sale esto y es como, no puede ser. Es increíble, ¿no? El timing para ellos fue perfecto, sí. ¿No? ¿Qué hacer como creativo, Fer? Porque este podcast, algo que tú y yo hemos platicado es que cuando hablamos de la realidad que exhibimos en este podcast, en el fondo se siente doloroso y la pregunta es, ¿qué hago en ese mundo? Yo creo que aquí podríamos enlazarlo, este tema introductorio, al siguiente y entonces en agrupamiento de todos los temas dar una conclusión de lo que desde mi perspectiva podemos hacer. Ok, bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Por qué los neuropsicólogos abogan por la restricción total del uso de dispositivos móviles en secundaria? Los senadores de Estados Unidos arremeten contra las redes sociales por no proteger a los menores. ¿Qué es la autonomía de la atención y por qué es una habilidad necesaria? Y para los suscriptores de Patreon, te damos consejos de prácticas estoicas para tu proceso creativo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast.
John, la razón por la que quería enlazar los temas es porque al mismo tiempo que está pasando todo este hype de los Apple Vision Pro, sucede que los senadores de Estados Unidos están arremetiendo en contra de los creadores o dueños de las redes sociales y el reclamo es que no protegen a los menores. De hecho, voy a citar tal cual está una frase que se hizo dentro de una audiencia en el Capitolio y dice así: ustedes y sus empresas sabemos que no es su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Hacen un producto que mata gente. Este reclamo lo lanza el senador republicano Lindsey Graham en su discurso y obviamente recibió una ovación por parte del público que se encontraba ahí presente por todo lo que está pasando y lo que ha pasado con las redes sociales o alrededor de las redes sociales. En primer lugar, por la parte de los depredadores sexuales, que son uno de los grandes problemas que encaran las infancias y las adolescencias en redes sociales. Otro es el tema de los estándares de belleza que son imposibles cada vez de alcanzar y cómo eso está teniendo una afectación donde ya hay jóvenes que se están operando y haciendo cirugías para parecer un filtro, o sea, ya no para parecer un ser humano más delgado o con un estándar de belleza tal, sino ya esta dismorfia corporal que están teniendo, ahora ya les está llevando a tomar decisiones como hacerse cirugías o implantes para parecerse cada vez más a esos filtros que hay en redes sociales, ¿no? Por otro lado, pues los trastornos psicológicos, los trastornos de alimentación, la depresión, que muchas veces lleva al suicidio, también el crear adicción a la dopamina, de la cual hemos hablado muchísimas veces aquí, el ciberacoso. Y pues esto se une a reclamos no solamente obviamente de estos senadores, sino también de los padres de familia que están preocupados porque no saben qué hacer, ¿no? Ya esto se salió de las manos. Organizaciones especializadas, legisladores que se han reunido para acusar y señalar a las compañías de no estar haciendo lo suficiente para proteger a los menores. Y mientras tanto se llenan los bolsillos gracias a esa falta de control, ¿no? Y sabes, Fer, en el contexto donde está ocurriendo todo esto, estamos en un año electoral global. Y recuerden lo que Facebook le hizo a Estados Unidos cuando fue año electoral. O sea, uno de los grandes documentos que leímos hace 2 episodios era los riesgos que estaba detectando en este momento del año y uno de los temas principales era lo que la IA le iba a provocar a la información. Y esa información se está distribuyendo en estas plataformas digitales. Entonces, no han arreglado nada. O sea, estamos en exactamente ese mismo año de elecciones que vivimos hace 8 años, donde está sembrado todo para que todo este monstruo digital pueda alterar la realidad y finalmente ocurre en este contexto este reclamo. Sí, pero ahorita no se profundizó en ese tema electoral, sino más bien ahorita el tema son las infancias y las adolescencias. Lo entiendo, pero se suma a todo lo que ha venido ocurriendo, sí, que las redes sociales han hecho a un lado. O sea, por ejemplo, yo no soy fan del tejano Ted Cruz. Yo no soy fan. Cuando analizas un poco la historia de cómo se ha comportado, pues es muy cuestionable. Sin embargo, él, hasta para él, un tipo como él, le dice en su cara a Zuckerberg de, oye, a ver, en tus palabras de poder tener un control sobre lo que está pasando en Instagram y que hay contenido sexual ilícito, lo único que hiciste fue poner un botón que advertía sobre el contenido, pero luego al lado otro botón de ver el contenido de todos modos. Sí. O sea, al final le dice en su cara, ¿en qué diablos estabas pensando? Sí, que eso es a lo que quiero llegar. A ver, esto no es solo en contra de Facebook. Estamos hablando de Mark Zuckerberg porque es como al que más recibió todos estos señalamientos. Claro. Pero estaban citados, por supuesto, él. También Linda Yaccarino, que ahorita es quien se hace cargo de X, Shuzi Chu de TikTok, Jason Citron de Discord y Ivan Spiegel de Snap, ¿no? Sí. Y bueno, pues tras ellos estaba el público, pero no solamente, insisto, los senadores o las personas que legislan,
que estaban ahí sentadas, sino también estaban padres de familia. Y creo que eso fue lo más duro, al menos para mí de ver, eso fue lo más duro. Yo no vi toda la sesión, vi fragmentos, y en los fragmentos que vi, pues los padres están desconsolados porque son padres, algunos de ellos, que perdieron a sus hijos, ¿no? A causa de cualquiera de estas razones que ya mencioné anteriormente. Y eso a mí sí me dolió. O sea, ya no es un tema de, ay, mi hijo pasa mucho tiempo en internet, ¿sabes? Sí. Es un tema de, esto destruyó a tal nivel que lo llevó a tomar una decisión, claro, a tal nivel que destruyó la familia, ¿no? Y creo que la insensatez, porque no sé cómo llamarla de otra manera, con la que Zuckerberg responde de, ay, pues lamento todo lo que ustedes han pasado, nadie tendría por qué sufrir este tema y por eso invertimos tanto y seguimos emprendiendo esfuerzos en todo el sector para asegurar. Y es como, bullshit. Terminó en un discurso de, y entonces viva la familia, ¿no? Y es como, güey, no, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser, porque eso lo único que demuestra es que no están haciendo nada. ¿Y sabes qué está pasando? Y no les importa. Sí, no les importa, lo ven como con risa. Porque, ojo, es el Senado, o sea, ¿no? Es como de la gente que no entiende de internet está comenzando a ser más crítica que los críticos de internet. ¿Y sabes qué está haciendo Facebook en paralelo? O sea, y ya lo hablamos hace 2 episodios también cuando hablaste de Tezcreal, la filosofía que hay detrás de todos ellos. Pues Zuckerberg está comprando tierras brutales en Hawái para construirse su Zuckerland. Es decir, está empezando a construir una pequeñita ciudad para él, en donde además tiene subterráneos antibombas. Sí, es como un búnker. Es un búnker. Uh-huh. Y a la comunidad donde está comprando todos estos terrenos, que se llama Kauai, que no es como el Kauai que vemos de Japón, sino así se llama. Kauai, el lugar específico de Hawái, donde está comprando estos lugares. Está arrasando, es decir, está gentrificando en la zona porque quiere, o sea, es como si supiera que habría en algún momento de los siguientes meses y años tener que escapar a un lugar y sobrevivir. Algo está construyendo desesperadamente ese lugar, Fer. Y esto te habla un poco de las prioridades, de la visibilidad que está teniendo este grupo de personas de Tezcreal con la filosofía. Y la verdad es que están dándonos plataformas, como lo dijimos al inicio del podcast, solo para dormirnos. Y esto lo quiero enlazar con otro tema, porque esto está pasando en el mundo ahora mismo. Ok, ya Estados Unidos está intentando, o al menos desde el Congreso, hacerse cargo, señalar y hacer de alguna manera u otra justicia a todas estas personas y tomar control de las redes sociales. E insisto, esto está muy enfocado a infancias y adolescencias porque son quienes son más vulnerables, ¿no? Todo el mundo lo somos, pero ellos más por la fase en la edad en la que están, ¿no? Por otro lado, en España existe, yo no tenía idea, un movimiento que se llama Adolescencia Libre de Móviles, que está encabezado por la profesora de Neuropsicología de la Universitat Abad Oliba de Barcelona. Y bueno, ella se llama Marina Fernández y ella está abogando por retrasar el uso de los smartphones o de los teléfonos inteligentes hasta que las habilidades cognitivas y psicológicas estén plenamente desarrolladas. Y esto con la intención, por cierto, eso no ocurre hasta después de la adolescencia, ¿no? Y esto con la intención, pues, de todo lo que está pasando, porque también en España los índices de suicidio en adolescentes están creciendo muchísimo. Y mucho de ello se debe a este tema, ¿no? De no sentirse suficientes, porque todo el tiempo te estás comparando. Y es algo que comento mucho contigo, John. De por sí la adolescencia es un periodo difícil, creo que ser adolescente en este momento lo es aún más. Y ella menciona lo siguiente, lo voy a decir tal cual lo dijo ella. Hay gente en Silicon Valley que con lo que ingresan cada vez que nuestros hijos usan un dispositivo... ingresan económicamente hablando. Exacto. Matriculan a los suyos en un elitista colegio libre de móviles. Sí. O sea, básicamente lo que dijo es que por cada peso que ellos ganan de estar enviciando a todo el mundo, mientras tanto ellos con ese dinero lo usan para la educación de sus hijos en colegios que ni siquiera internet tienen. Es lo que pasaba con Jobs. Una de las grandes críticas antes de morir, cuando el iPad empezó a crecer como el dispositivo más velozmente adoptado, le decían, ¿por qué tus hijos no tienen iPad, Jobs? Y Jobs decía, porque son dañinos.
Hubo un cortocircuito en el mundo crítico de la tecnología porque a ver, espera. Estás vendiendo iPads a la gente, pero no le estás dando los iPads a tus hijos porque son dañinos. Y él decía, sí, tienen prohibido en la casa tener un iPad. Eso no te decía nada. O sea, cuando tú como consumidor tecnología, o sea, tú y yo, Fer, comenzamos con el mundo de la tecnología cuando ya no niños. O sea, tu primer teléfono llegó probablemente a tus 17 años, 15 años. Como 15, sí. O sea, ya no eras un niño de 8. No. Ya tu motricidad. Aún así, éramos adolescentes. Éramos adolescentes. Es lo que quiero decir. Pero digamos que ellos están ya, esta universidad o este movimiento de universidades está prohibiéndole a los niños tener acceso a la tecnología hasta que sean adolescentes. O sea, digamos que tú y yo somos el ejemplo de una sociedad creada donde no había tecnología como lo hay hoy y conocimos la tecnología en nuestra adolescencia. Y aún así caímos en la adicción de las pantallas, ¿no? Para Steve Jobs, él lo sabía. Y aún así vendía un dispositivo, no porque fuera dañino el aparato, eso lo quiero decir con total plenitud. La tecnología no es mala. Lo que es mala es el uso de la tecnología que le damos nosotros. No, pero ahí sí quiero hacer un punto, porque esa es también una falacia. Esa frase exime de toda culpa a los demás. A los creadores de tecnología. Ajá, y creo que entiendo, la tecnología no es buena ni mala y sé que es una frase bastante cliché. Es que déjame terminar el punto. Sí, pero a lo que voy sí es mala en el momento y a eso quiero llegar y donde lo quiero enlazar. En donde tú creas un algoritmo que sabes que está hecho y destinado. Eso es no ética, ¿ok? Sí, exacto. Y la razón por la cual, ojo, el algoritmo de Facebook, y para la gente que no lo estudió, tú y yo lo estudiamos profesionalmente, el algoritmo de Facebook, antes de entrar a su fase comercial, era un algoritmo que recomendaba contenido de valor. Lo mismo le pasaba a Twitter, lo mismo le pasó a Pat y a un chorro de redes sociales que ya la gente ni recuerda. El algoritmo privilegiaba contenido de valor. Pero con la llegada de toda la parte comercial, eliminaron el algoritmo de recomendación para crear un algoritmo restrictivo que potenciaba solo contenido popular en pos de la comercialización de los contenidos de valor. Eso arruinó todo el modelo. Así que sí, fue poca ética. Y yo el hueco importante, Fer, que le reclamo a todas las compañías de tecnología que siguen el día de hoy creando artefactos, apps y algoritmos, es que sí, yo sí sigo creyendo, para mí no es una falacia, la tecnología no es mala, pero también el creador de esa tecnología está obligado a enseñarte el correcto uso de esa tecnología. Y hasta el día de hoy no existe ni el correcto uso de parte de los creadores de esa tecnología, ni siquiera el correcto uso de las escuelas que deberían enseñarnos como una habilidad más el correcto uso de esa tecnología. Es decir, hay un abismo entre un arma que se nos puso en las manos y que el arma disparaba y quizá probablemente era utilizable para otra cosa, pero empezamos a dispararnos entre nosotros y de repente los dueños creadores del arma dicen, no, pues es culpa de ellos al usarla. Lo entiendo perfecto, pero nadie nos enseñó y hasta el día de hoy nadie nos sigue enseñando el correcto uso de estas herramientas. Es que a eso quiero llegar. No hay un correcto uso de Facebook y eso es verdad, ya se ha investigado. Y todo esto que dijiste del algoritmo sí es verdad, pero me gustaría agregar otra cosa. En el Silicon Valley se desarrolló una universidad única y especialmente para entender el comportamiento cognitivo y neuronal del ser humano y así poder agudizar potenciar los bias cognitivos para poder satisfacer a los anunciantes, que al final del día para eso se creó el algoritmo, para poder satisfacer a los denunciantes y ponerle en charola de plata a las personas y lo sus que comportamientos. Decía de cuando entró el mundo comercial. Entonces cambió. El punto es que ellos no hay una forma correcta de usar Facebook porque Facebook no está hecho para las personas, está hecho para los anunciantes. Entonces aunque viniera con un manual y un instructivo, hoy sí, Fer, pero antes no. Sí, pero el antes duró un año, o sea. No, fueron como 8 años donde no había ni modelo de negocio y todo el mundo le preguntaba a Zuckerberg, ¿qué chingados vas a hacer con esto si solo estás bajando dinero y no creando dinero? Cuando tuvo en su board a toda la gente diciendo, dame dinero de vuelta, fue cuando cambió y cuando se arruinó todo. Lo mismo le pasa a Twitter. Lo que ponía, por ejemplo, todas estas plataformas fueron creadas para conectar con personas. Yo utilicé Facebook los primeros 8 años y potencié contenido exquisito. Hoy ya no.
porque hoy se convirtió en un págame. Y dentro de ese págame es al contrario, págame tú, cabrón. Por eso creamos la economía de creador. Pero sí entiendo, Fer, sí entiendo el punto. El tema es que todo esto, en cuanto llegan los capitales de inversión para provocar que tú generes dinero, no hemos logrado como humanidad poder crear algo que conserve la naturaleza por la cual fue creado, sino ahora está creado, diseñado o alterado para provocar la economía que ellos necesitan tener para justificar las inversiones que hicieron. Bueno, pues justo por esa razón, este grupo de adolescencia libre de móviles está abogando, porque de acuerdo a las propias investigaciones, pues no estamos listos. Nuestra mente, nuestra gestión de emociones, de quiénes somos, apenas se está definiendo y no estamos listos para utilizar este tipo de tecnologías. Es cierto. Ahora, eso me lleva a un ejemplo que se aplicó en Massachusetts, regresamos a Estados Unidos, en donde hicieron pues yo le voy a decir así, un experimento en el que en una escuela estudiantes y profesores pues decidieron prohibir los teléfonos inteligentes en el campus y los resultados fueron magníficos. O sea, al principio, como toda adicción, pues pasó este tema del síndrome de abstinencia, ¿no? Qué duro, donde ¿no? se siente que no vas a poder vivir sin ese dispositivo y pues sí, tuvieron que pasar esa curva, pero después vinieron cosas increíbles, porque en lugar de darles un teléfono, un smartphone, les dieron algo que le llamaron light phone, que es como un teléfono pues tonto, si lo queremos decir así, porque tiene funcionalidades limitadas. Entonces nada más puede hacer llamadas, enviar mensajes de texto y no pueden cargar ningún tipo de aplicación, o sea, ningún tipo de aplicativo, nada. Y bueno, pues son como una baraja de cartas con pantalla de esa viejita blanco y negro. Eso es el teléfono. Y entonces, a raíz de esto, ya la escuela está mejor en todos los aspectos. Es decir, los estudiantes se comprometieron más con las clases, estuvieron con menos interrupciones, tuvieron más interacciones y más significativas. Es decir, cambió un montón la dinámica social, la dinámica de aprendizaje, la dinámica de comportamiento dentro de este lugar. Esto me dio esperanza, Sí. porque, a ver, yo antes, y cada vez soy menos tecno-optimista, yo antes pensaba lo mismo que tú, era como que la tecnología va a impulsar al ser humano, ¿no? Yo me di cuenta que no, por eso decía cada vez creo menos en eso, pero en lo que sí creo es en este poder de la reconexión humana. Y cuando ya tenemos ese poder de la reconexión humana, entonces sí puedes usar cualquier herramienta para complementar o para explorar, etcétera. Y coincido con una de las cosas que dijo uno de los investigadores, que se llama Arnold Glass, que es una persona que ha investigado muchísimo sobre el impacto de los teléfonos móviles en el rendimiento de los estudiantes, y él decía que esto es un problema no solamente en Estados Unidos, es un problema global, ¿no? Porque la calidad de la atención está disminuyendo, los chicos ya no se están comprometiendo en las clases, ya ni siquiera solo no los están escuchando o se están distrayendo, es como ya están en otra cosa en donde ya no les permite concentrarse, ¿no? Y además les provoca todos estos trastornos y síndromes de ansiedad. A mí lo que me gusta de este tipo de experimentos, y yo no estaba antes a favor de la prohibición, pero hoy me doy cuenta que no hay otra manera, al menos mucho más ágil y reactiva, de activarse en este momento. Yo lo llamaría restricción, porque Sí. Cuando el humano lo prohíbes, haces que desee más eso que está prohibido. Claro. Creo que lo que está pasando, y esto es un tema de equilibrio, yo a nivel personal, lo voy a hablar a nivel personal, luego lo voy a enlazar con el experimento. El teléfono móvil ya no vive en mis manos. O sea, está ahí porque el sistema como está diseñado de tener un teléfono móvil, porque si no funcionan otras apps en otros lados, o sea, te obliga a tener un teléfono móvil. Pero yo desde hace 3 años te decía, Fer, ya no necesitamos un teléfono móvil, y comencé eliminando las redes sociales. Es decir, no me prohibí a no tener contacto con ese mundo digital, sino restringí por una sola razón. Mi atención estaba siendo diluida, mis habilidades estaban siendo entorpecidas, la forma en la cual pensaba estaba siendo totalmente machacada por los algoritmos. Y de repente me convertí en ese zombie adicto a placer inmediato que no era nada.
Así que yo sí veo, Fer, que ese equilibrio entre los humanos, donde colocamos nuestra atención, y sí, una parte de ella es digital inevitablemente, pero la pregunta es qué hacemos con esa atención, y de repente en tu día a día decidir, oye, cuántas horas estás dedicándole al día eso, y en dónde podrías dedicarlo para abrazar a la esposa que amas o al esposo que amas o a tu hijo, o dedicarle a ese proyecto que siempre te quejas de que nunca lo haces y ahora puedes hacerlo. Es quítale el poder a esos dispositivos, ya restringe el acceso. Que eso me lleva a la parte final con la que quiero cerrar todos estos temas. A ver, vamos a conectar. Comenzamos hablando del Apple Vision Pro y de lo posible decadencia que eso traiga consigo en temas de interacción humana y de cómo nos comportamos y de quiénes somos en este planeta. Después nos fuimos con este tema que está pasando en Estados Unidos y el señalamiento a los dueños de las redes sociales, que se les está acusando de todo lo que está ocurriendo con las infancias y adolescencias. Y luego vimos que hay algunas resistencias, por ejemplo en España con esta organización, y este ejemplo con el que cerramos, en donde se está usando un light phone en lugar de un smartphone para permitirles a los chicos pues engancharse más con la realidad, ¿no? ¿Y cómo cerramos esto entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca? Hace rato, ustedes no lo saben, pero yo soy una persona que funciona muy bien si en la mañana salgo a caminar. Y sé que puede parecer como inverosímil caminar, pero la verdad es que a mí me ayuda muchísimo a entenderme, a concentrarme y a muchas cosas. Y hoy, regresando de la caminata, le decía a John que encontré la respuesta. Como que me fui pensando de a ver cuál es la respuesta ante todo esto que está pasando. Y desde mi perspectiva es la siguiente. He leído a lo largo de estos últimos 3 o 4 años toda clase de reportes, listados, conclusiones, argumentos sobre cuáles son las habilidades del futuro. Y en algunas de ellas coincido muchísimo: el pensamiento crítico, pensamiento analítico, la creatividad, resolución de problemas complejos. Y en todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa que precede a todas ellas y que es muy obvia y quizás por su obviedad no se menciona, pero es necesario mencionarla, y que no está explícitamente en ninguno de estos listados que estoy comentando, y es la autonomía de la atención. Nadie nos está enseñando a reclamar la atención, y eso es algo que cada vez va a ser más necesario porque cada vez tenemos más estímulos y dispositivos que están luchando por esa atención. ¿Qué es para mí la autonomía de la atención? El uso consciente y voluntario de nuestra propia atención, porque me di cuenta que sin atención no hay nada. Sin atención no hay conciencia. Sin atención no hay conocimiento. Por eso debemos desarrollar y abogar por el cultivo, la protección y el cuidado de la atención. ¿Y cómo se hace eso? Tal vez lo que voy a decir es una obviedad, pero resulta para mí confortante y reconfortante, porque es poniendo atención a la atención. Porque donde está tu atención está toda tu realidad, se construye, se crean los constructos de lo que es real o no es real para ti. Y es por eso que es muy importante. ¿Qué mecanismos ahora mismo yo estoy utilizando para poner atención a mi atención y tener esta autonomía de mi atención? Primero, lo que ya mencionó John, entender por qué, cuándo, cómo uso los dispositivos y tecnologías digitales, en primer lugar, pero también está acompañado por un mecanismo en el que yo me conecto conmigo misma. Y sin entrar en temas metafísicos y más allá de lo físico, quiero decirte que el tiempo que pasas contigo mismo jamás es un desperdicio. Y al menos así yo lo he explorado y lo he experimentado. ¿Cómo pasar tiempo contigo mismo? Pues tú deberás saberlo, yo te lo acabo de comentar. Para mí pasar tiempo conmigo misma es caminar, porque voy concentrada en mis pensamientos. Al principio me ponía podcast y decía, voy a aprovechar el tiempo y voy a escuchar un podcast. Pero últimamente, las últimas 3 veces que he salido, me doy cuenta que no. ¿Por qué? Porque ponerte otra vez a audífonos, al menos a mí, en mi perspectiva, me di cuenta que es otra vez no me estoy poniendo atención. Le estoy poniendo atención a la charla que estoy escuchando, a lo que estoy oyendo, pero no me estoy poniendo atención a mí. Y decidí forzarme, y me costó trabajo,
ponerme atención, estar con mis pensamientos, estar abrumada por todo lo que me viene en la mente y observarlo y atender a mi atención. Esa es la forma que a mí me resultó. No estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que salir a caminar en las mañanas. Tú deberías encontrar tu propio mecanismo. Hay quien lo encuentra mientras se baña, mientras corre, mientras come, no lo sé. Tú lo vas a encontrar y tú sabes porque te conoces mejor que nadie, pero encuentra un mecanismo para conectar contigo mismo. Y tercero, pasa más tiempo o al menos la misma cantidad de tiempo que inviertes en redes sociales o en estar entretenido en cualquier sistema o plataforma. Si pasas 3 horas en un maratón de Netflix, pasa esas 3 horas con tu familia. O pasa esas 3 horas haciendo algo que realmente disfrutes, algo que realmente te conecte con los demás. Esas serían para mí 3 puntos iniciales para hacer un reclamo de nuestra atención y desarrollar esta nueva habilidad, que no es nueva por supuesto, pero lo es nueva para mí porque me di cuenta que nadie nos está hablando de eso, de la autonomía de nuestra atención. Y esa es una habilidad que debemos enseñarles y transmitirles también a las infancias y a las adolescencias. Y voy a cerrar con esto. Hace unas horas leía en LinkedIn a un chico que sin ninguna clase de reflexión publicaba: les voy a pasar una guía para usar ChatGPT y para que los niños la usen, ¿no? Y ahí ya, o sea, mi cabeza con todo esto que traigo en la mente hizo un mismatch. Es como, no deberíamos preocuparnos en este momento porque los niños usen ChatGPT. Deberíamos preocuparnos por enseñarles esto, la autonomía de su atención, lo valiosa que es, lo preciada que es. No, que los niños sepan qué significa ser humano, qué significa ser, antes de luego usar y hacer. Y como parte de ser, pues entender que su atención es algo muy valioso y por la cual allá afuera todo el mundo está luchando y está peleando por ella. Y por eso mismo desarrollar en ellos como parte de su ser la autonomía de su atención. ¿Qué es la atención? ¿Qué significa? ¿Cómo la atención es importante? ¿Cómo la atención nos permite conocer, nos permite ser conscientes? Creo que hoy más que nunca es esa la posible respuesta en medio de todo esto que está ocurriendo y que posiblemente nos está abrumando, pero desde mi perspectiva esta es la salida. Pero en el episodio anterior, para la gente que está suscrita en Patreon, hicimos un ejercicio de cómo ver el tiempo y dónde pones atención. Es un ejercicio, ¿te acuerdas? De asteriscos y bolitas y cuadrados, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Uno de los primeros pasos para poder tú saber en dónde estás poniendo la atención es identificar en dónde estás poniendo la atención. Y este ejercicio te ayuda a entender en dónde estaba tu flujo energético del día y entonces poder decidir en dónde quieres poner foco y en dónde no. Creo que hoy la justificación de todos es que no tengo tiempo, ¿no? Es como, ok, te lo creo, no tienes tiempo, en serio te lo creo, yo estuve ahí. Claro, no tienes tiempo no porque no lo tengas, sino porque desperdicias muchísimo. Exacto, ¿en dónde estás poniendo la atención? Es como, si lo pones en términos de comida, estoy comiendo todo el día, John, ¿por qué no estoy saludable? ¿Qué estás comiendo? Sería la pregunta. Pues mi café en la mañana, luego las tortas y tamales, luego snacks. Ok, estás comiendo pero no te estás alimentando, por lo tanto estás enfermo. Aunque comas, te enfermas. Lo mismo con el tiempo que pasas poniendo atención. ¿En dónde estás poniendo atención? ¿Estás en la noche poniéndole 2 o 3 horas antes de dormir, según tú, para tomar el sueño viendo TikTok? Estás perdiendo y regalando 2 horas valiosas o de sueño o de poner atención en cosas que realmente tienen valor. En esa auditoría personal de la atención que nadie nos enseñó, como dice Fer, y nadie nos ha puesto ese nivel de conciencia, pues ahora tienes que hacerlo. Y no como un mandato, ¿eh? Puedes decidir, John, cállate, yo quiero seguirme entreteniendo y ya está. Pero en este momento requiere que la conciencia que tienes del tiempo, porque ojo, si tú no decides por tu tiempo, alguien más está decidiendo en dónde debes de poner ese tiempo. Y perder ese poder me parece brutal, o sea, me parece algo que no podemos permitirnos tú y yo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Gracias por estar nuevamente en esta edición. Fue de largo aliento, fue básicamente un tema analizado en 3 partes, pero yo coincido contigo. Estamos en un punto en donde la tecnología ya rebasó a la conciencia humana y cuando ocurre eso,
necesitamos recuperar cuanto antes, porque todavía no está tan lejos. Todavía se puede tener control y sobre todo ese tipo de personas como tú y yo que estamos conectadas con estas herramientas en el día a día de lo que hacemos, pero también estamos viendo a futuro lo que podría ocurrir si no nos damos cuenta de esta falta de conciencia y de este poner atención. Sí, como lo mencioné, y con eso quiero cerrar, si no hay atención, no hay conciencia. Entonces ese es el primer paso para cualquier tipo de pensamiento crítico, pensamiento analítico, es darse cuenta. Darte cuenta de a dónde estás poniendo tu atención. Reclama tu atención, regresa, haz que regrese a ti, porque es tuya, te pertenece, y despréndete y emancípate de lo que sea que te esté quitando la atención. Pon foco en lo que realmente te importe a ti y en lo que realmente importa en tu vida, porque al final del día todo eso se está capitalizando para alguien más, ¿no? Entonces ese sería mi último comentario. Gracias por acompañarnos, por estar hasta acá. Recuerda que la siguiente parte es exclusiva solamente para los suscriptores de Patreon. Hoy vamos a revisar 5 principios estoicos que pueden y están totalmente relacionados con la creatividad y nos pueden ayudar a desarrollarla y a profundizarla mucho más. Fer, también una noticia para la gente que ya se postuló para el FBS. Comienza la fase de comenzar a confirmar a los que tienen un ticket. Ya empezó a suceder a lo largo de estos días, pero digamos que a partir de ahora el FBS está sold out. Ya no podemos recibir más personas en postulaciones. Así que si te postulaste, estamos en la fase de que te vamos a dar una respuesta. Sí, como se los mencionaba en otros espacios, todas las personas van a recibir una respuesta, sea positiva o negativa, y para quienes no puedan asistir, no se preocupen, también vamos a tener algunas otras formas de distribuir este conocimiento y este contenido. Pero a quienes sí puedan asistir y reciban su ticket, pues me va a dar muchísimo gusto verles. Ya estamos ansiosos, estamos a unos días. Gracias por hacer de esto un sold out tan rápido. Recibimos muchísimas solicitudes y por lo mismo seguimos revisando, pero ya estamos en la fase final. A más tardar el 15 de febrero es cuando recibirán las noticias o la notificación. Así que estén atentos, atentas y nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.